regresan, mira, todas son bonitas. Qué linda. La pateola. Ay chicos, pero todos estos son de cabeza amarilla, ¿no? No son los pelicanos peruanos. Los siguientes instrumentos. Para comenzar, tenemos que primero ver que los instrumentos estén calibrados. En esta vez vamos a diferenciar entre masa y peso. Para ello utilizamos los materiales que es el dinamómetro y la balanza analógica. Tenemos que ver que los instrumentos estén calibrados. Podemos ver su peso de la pintura es de 40 gramos fuerza. Bueno, después de haber estudiado el tema y de haber realizado el experimento, llegamos a la siguiente conclusión. En característica de masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En característica de peso, es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. En característica, es una magnitud escalar. Característica de peso, es una magnitud vectorial. En masa, se mide con la balanza. Y en peso, se mide con el dinamómetro. La masa, su unidad de medida es el kilogramo. Y su unidad de medida del peso es el newton. Y igual que la masa y el peso producen aceleración. Muy bien, gracias María, muchas gracias al grupo, felicitaciones. Vamos a comprobar la primera condición de equilibrio. Para ello hemos preparado un montaje de un sistema en equilibrio. Hemos utilizado 2 soportes, 2 poleas fijas y 3 pesas. Ahora vamos a medir, ya hemos medido el peso de la primera del primer peso, que es igual a la primera tensión, y nos da 220 gramos fuerza. En la segunda ya hemos pesado que el segundo, que es igual a la segunda tensión, que nos da 320 gramos fuerza. Ahora vamos a ver cuál es su ángulo. Como pueden observar acá, el primero del ángulo alfa, que así lo hemos querido llamar, nos sale 14 grados. Y en la segunda tensión, que es el ángulo beta, nos da 51 grados. Ahora esto lo hemos trasladado en esta gráfica donde estamos descomponiendo la tensión 1 y la tensión 2, y la estamos descomponiendo en T es igual a coseno de alfa y T por coseno de alfa. En la segunda tensión también la hemos descompuesto en T por seno de beta y T por coseno de beta. Esto sería el peso que lo vamos a hallar. Esos son sus componentes rectangulares, ¿verdad? De las tensiones. Sí. Dime, ¿y cómo has hecho para medir con más precisión este ángulo? Los ángulos de acá de las cuerdas. Primero hemos hecho algo así para mostrar, para que nos dé más preciso, y como nos hemos estado marcando con un compañero. Muy bien, ha tomado un papel, ¿verdad? Ajá, un papel. Muy bien. Y esto ya lo hemos traspasado midiendo sus ángulos. Muy bien, así es mejor. Bien, listo. Luego, ¿qué han desarrollado? Lo hemos desarrollado. Primero hemos hallado la sumatoria de fx, y nos da, toda su sumatoria nos da 11.8. Después hemos hallado las del fy, donde ahí vamos a hallar el peso de la cuerda, y nos da 297.04 gramos fuerza. Ese es analíticamente. Analíticamente. Ahora lo vamos a experimentalmente, a ver si es que comprueban cuánto mide ese peso que está manteniendo el equilibrio de todo el sistema. De todo el sistema. Más, ¿verdad? 110. Esto se debe que no nos da
los resultados están iguales por la precisión de los instrumentos, como es el dinamómetro. A ver, extiende el dinamómetro. ¿Cuál es? Abajo en la parte inferior para ver cuál es su precisión. ¿Hasta cuánto mide? De Gramos fuerza, hay bastante diferencia. Ajá. 20 gramos fuerza podrías ganar o perder, ¿verdad? Ajá. Una medición. ¿Y cuál es el otro instrumento? el transportador. El transportador. ¿Cuál es su mínima división? ¿Hasta cuánto mide? ¿Un qué? Un grado. Un grado. Un grado, ¿verdad? Esa es la mínima división. Por eso. Bien, muy bien. ¿A qué conclusiones llegan después de haber comprobado que esta? este sistema se encuentra en equilibrio de traslación. Si su aceleración, como acá podemos ver que su aceleración es cero ya que no se mueve. Y estas fuerzas son las que actúan sobre él y estas fuerzas serían nulas, acá se anulan estas fuerzas. Ya, gracias. Acá tiene más peso. No vale peso. Es que tiene que tener más peso. Está inclinado, pues. Sí, tiene que estar recto. Se ingenia nuestro grupo para ver el equilibrio. ¿Tú preocupate por eso? Pero no está en equilibrio, pues. Ya. Lo único que tienen que hacer es esa pesita jugar, ¿ah? Vean la ubicación, ¿dónde tiene que estar? ¿Qué pasa si vale? Mucho. Bueno, mira, ahora cómo se inclinó la balanza del metro, habiendo nomás movido. Profesora, ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cómo? Poniendo poniéndole más peso acá con una solamente con un peso de 50 gramos acá. Con colores, todo, con nuestros utilices colores. Ya, pero dígame, ¿está sostenida la varilla en la medida que les piden? ¿Cuánto es? Sí. 81 centímetros. A ver, mira para verificar ya y paso luego al siguiente grupo. Déjame. Para acá Mide todo el 81. ahí está 31 centímetros. No, más atrás, más atrás. 1, 2, 3. Ya. 1.57. Igual. 7. De nuevo. Segundos. Ya. 1, 2, 3. Ya. 1.57. 1.57. Ya. Anota y corrige la segunda medida. Uno. Tercero. Tercero. Ya. Ya. 1.26. Segundos. Segundos. Listo. Ya. Pasamos a calcular. Ahora viene la parte matemática, ¿verdad? A ver, ¿quién me explica? A ver, ¿qué han realizado luego? El diagrama de caída libre de masa 2. La fuerza neta, la sumatorio de fuerza Y es igual a masa 2 por aceleración. Lo hemos desarrollado y el peso es mayor que la tensión. En
En el segundo diagrama de caída libre de la masa 1, la sumatoria de fuerza X es igual a masa 1 por aceleración. Igualmente le hemos desarrollado. ¿Cuánto obtiene? Y 1,7 metros segundos igual a aceleración. Ese es el valor de la aceleración. ¿De quién? Del carrito. ¿Solamente del carrito? De todo el sistema, ¿verdad? De todo el sistema. Se mueve el carrito, la cuerda, el portapesas, todo completo, ¿verdad? ¿Qué les parece el experimento? Una forma práctica y dinámica para poder comprobar la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Papito, pon la posición por posición. Esa posición. Sí, ahí. Luego esa posición. Sí. Ya. Muy bien, ahora sí consiguen el objetivo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre estas dos bombas? La primera diferencia es que en la bomba aspirante, en esta bomba, su tubo de aspiración es más largo, ya que esta bomba se encuentra en la superficie, y en la bomba impelente su tubo de aspiración es más corto, ya que esta bomba se encuentra dentro de la tierra, del pozo. La segunda diferencia es que en la segunda válvula de la bomba aspirante se encuentra en el tubo de salida, y en la bomba impelente se encuentra en el émbolo. Ahora, Marcia, dinos cuáles son sus semejanzas de estas dos bombas. Primero, que las dos elevan líquido. Segunda, que tienen las mismas partes, como un tubo aspirante, el cuerpo de la bomba, sus válvulas y el tubo de salida. ¿Cómo se llama? Y el tubo de salida, el tubo aspirante, el cuerpo de la bomba y las válvulas interiores. La tercera semejanza es que por otro lado, que las dos tienen las válvulas interiores, y gracias a ello nos ayudan a su funcionamiento. A nuestro grupo le ha tocado demostrar hay formas de producir cargas eléctricas. A continuación les voy a demostrar que por frotamiento el vidrio se carga positivamente y hace que las agujas del electroscopio se carguen también, y cuando van a llegar al final se separen y se rechacen porque son iguales. Vamos a hacer una demostración.
manto. ¿Qué? Se mueve, ¿no? Sí se movió, pero un poquito. No, pero Espinazo. no se quiere moverme. Ahí está, Marte bueno. Ahí está. Marte bien caliente. Y a continuación vamos a ver que la varita de plástico se carga negativamente. Mi compañera Jessica nos va a hacer la demostración, que también, así como... ¿Por qué no? Esa varita mágica, pero no requiere con varita mágica. Ya, y bueno, y de las dos maneras podemos comprobar. Cuando el vidrio se carga positivamente, la franela se va a cargar negativamente. Y cuando la varita de plástico se carga negativamente, bueno, en este caso su chompa de mi compañera se va a cargar positivamente. Gracias. Es una máquina que genera un campo eléctrico. Jessica va a explicar eso. Vamos a observar que al numerito que estoy sosteniendo yo, lo acercamos, va a tener en los hilos, va a haber una reacción hacia el campo eléctrico. Y se va a generar un campo eléctrico de energías eléctricas. Cargas De eléctricas. cargas eléctricas. Observamos. Y al alejarlo, observamos que los hilos están verticalmente, pero si lo acercamos, observamos una reacción del cuerpo. También, Bola transportadora de cargas. al acercar la bola transportadora de cargas podemos ver que produce unas cargas eléctricas. Ahí estamos viendo que de ahí salen chispitas, pero se llaman cargas eléctricas alrededor de todo el generador. Bueno, por acá ya no son tan visibles, pero cuando se pegan ahí, sí. Y ya, y bueno. Eso fue todo. Y ahora transporta la carga al electroscopio. Descarguenlo. Y búscalo. Ah, ya. Descargan, ya muy bien, descargaron. Un poco más distante porque si no de todas maneras sufre la influencia del campo eléctrico. Sí, como podemos ver también se mueve la agujita del electroscopio y hace que se mueva, ya que son cargas eléctricas, y a la hora de chocar se van a separar las hojuelas de electroscopio. Como pueden observar, así también se mueve y se queda ahí. También lo descargo de nuevo. 3. En este circuito vamos a medir la intensidad de corriente eléctrica utilizando el amperímetro en la escala de 500 mA. Para ello vamos a tener que abrir el circuito y conectar a los cables del amperímetro para ver cuál es su intensidad de corriente eléctrica. Como vemos, es de 40 mA en el primer punto. En el segundo punto, como podemos observar, también es de 40 mA su intensidad de corriente eléctrica. En el otro punto, en el segundo punto, como podemos observar también, su intensidad de corriente eléctrica es de 40 mA. En el tercer punto, en el cuarto punto igualito nos da de 40 mA. En el siguiente punto,
punto número 5, la intensidad de corriente eléctrica, como podemos observar, también va a ser de 40 miliamperes. Acá le vamos a mostrar dos tipos de circuito donde las pilas están en serie y acá las lámparas se encuentran en paralelo. Y acá le mostramos donde las pilas están en serie y las lámparas también se encuentran en serie. En el primer caso, donde las lámparas se encuentran en paralelo, podemos observar dos características. Cuando desconectamos una de las bombillas, la otra sigue prendida. Y también otra de las características es que su intensidad, su brillo es más fuerte. Y en la situación 2, que cuando desconectamos, una de sus características es que cuando desconectamos una, la otra también se apaga. Y como podrán observar, su brillo es menor al del paralelo. Muy bien. 3. En este circuito vamos a medir la intensidad de corriente eléctrica utilizando el amperímetro en la escala de 500 miliamperes. Para ello vamos a tener que abrir el circuito y conectar a los cables del amperímetro para ver cuál es su intensidad de corriente eléctrica. Como vemos, es de 40 miliamperes en el primer punto. En el segundo punto, como podemos observar, también es de 40 miliamperes su intensidad de corriente eléctrica. En el otro punto, en el segundo punto, como podemos observar también, su intensidad de corriente eléctrica es de 40 miliamperes. En el tercer punto, en el cuarto punto igualito nos da de 40 miliamperes. En el siguiente punto, en el punto número 5, la intensidad de corriente eléctrica, como podemos observar, también va a ser de 40 miliamperes. De la lámpara con la fuente también va a ser de 40 su intensidad de corriente eléctrica. Y observamos los resultados. Que todos nos salen igual. Quiere decir que, que en todos los puntos la intensidad de corriente va a ser la misma, ya que como es un circuito en serie, toda la corriente eléctrica se distribuye y esto llega a ser lo mismo. Llega a tener la misma intensidad. Bueno, aquí tenemos un circuito en serie, la fuente que nos va a mostrar la diferencia de potencial, 4 lámparas y un voltímetro que vamos a medir en 10 voltios. Vamos a medir el voltaje primero de la fuente. ¿Cuánto sale? A ver, lee. Sale 10 voltios. 10 voltios sale de la fuente. Muy bien. Ahora vamos a medir el de la primera lámpara. Acá 3 le está haciendo. Sale 3,5 voltios. Ahora vamos a la segunda lámpara. Sale 1 voltio.
La tercera lámpara, 3 voltios. Ya, muy bien. En la cuarta lámpara, 2,6 aproximadamente. Ya. Y la suma de todo esto, A ver, ya están registrando los datos. y la suma de todo eso nos da 10,1. 10,1. Que Ya. Ya, a la conclusión que llegamos y después de haberlo puesto a prueba es que la suma de todas las resistencias, del voltaje de todas las resistencias es igual a la fuente, al voltaje de la fuente, prácticamente. que es 10 voltios. Muy bien, 10 voltios, ¿verdad? Y ahí está, a ver, ¿dónde está tu operación?